Bueno, después de estas tonadas navideñas, anunciando el mes de diciembre y el final de este curso diplomado de lipidología y riesgo cardiovascular, les doy la bienvenida al módulo número 7, las últimas dos clases, las últimas dos sesiones. Realmente como coordinador del curso estoy muy agradecido a todos ustedes por su entusiasta participación, por todos los comentarios de agradecimiento y todos los comentarios, en especial el doctor Juan Fernando Calle, que siempre ha estado muy pendiente y muy entusiasta en comentar las clases. Y por supuesto, espero de todo corazón que hayan aprendido, que hayan realmente reforzado los conocimientos en cómo manejar la dislipidemia, sobre todo con cómo ha cambiado el concepto del manejo de la terapia con dislipidemia. Como digo yo, hace 7, 8 años, nuestra única preocupación era cuál estatina, de qué dosis le íbamos a dar. Hoy en día la cosa ha cambiado, las metas son más estrictas, hemos aprendido más de metabolismo lipídico, hemos sabido estratificar el riesgo, tenemos nuevas clases terapéuticas, unas muy modernas, como el inclisiran, por ejemplo, que lo que hace es modular la síntesis de proteína y como hemos visto la combinación de drogas, ese arte de cómo combinar, en qué momento para lograr la meta exacta, es lo que va a ser la visión de la nueva terapia hipolipemiante en los próximos 10 o 15 años. Así que muchas gracias por confiar en Alalip, muchas gracias por en nombre de todos los profesores por asistir, por estar pendiente y espero de todo corazón que a partir de ahora tengan una manera más adecuada o cambien su manera de aproximarse al problema de la lipidemia. Quiero, por supuesto, agradecer en nombre del director del curso y coordinador de la Academia Latinoamericana de Lipidología y Prevención Cardiovascular, nuestro partner de lujo, la Sociedad Centroamericana del Caribe de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular, quien ha estado de la mano de nosotros desde el momento en que comenzamos a organizar este curso, y el Colegio Panamericano de Endotelio, que sin dudarlo también nos dio el endoso de esta actividad. Por supuesto, no hubiese sido posible todo lo que hemos llevado a cabo sin la colaboración incondicional y restricta y totalmente ética de Laboratorios Novartis y el brillante aporte técnico de la empresa dedicada a la educación a nivel latinoamericano como es Full Learning. Bueno, para cerrar este curso, mis queridos amigos, tenemos dos excelentes profesores de Centroamérica. Nos visita de Costa Rica el doctor Fernando Quesada Chávez. El doctor Chávez va a hablar un tema que es muy de actual, es cómo evaluar, cómo valorar, cómo enfrentar el riesgo cardiovascular después de haber tenido COVID. En la etapa post-COVID, el doctor Daniel Fernando Quesada Chávez es especialista en cardiología, graduado con honores de la Universidad de Costa Rica, es coordinador y fundador de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca del Hospital San Vicente de Paúl en San José. Tiene un máster en insuficiencia cardíaca en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Es expresidente de la Asociación Costarricense de Cardiología, vicepresidente de la SIAC y tiene fellow de la SIAC, del American College of Cardiology y del European Society of Cardiology. Tiene gran experiencia docente como profesor de pregrado para la Universidad de Ciencias Médicas y es coordinador del Hospital San Vicente Paúl en la Cátedra de Medicina Interna. Y actualmente ejerce como profesor de posgrado de cardiología de la Universidad de Costa Rica. La segunda clase, una clase fundamental en esta época de inclusión y que estamos comenzando a comprender lo que es riesgo cardiovascular en la mujer, la doctora Adriana Puentes, nuestra coordinadora en SIAC Prevent. La doctora Adriana Puentes es médico cardiólogo con especialidad en medicina nuclear, es coordinadora del posgrado de medicina nuclear en el Hospital Siglo XXI en ANSISTE, en México, es expresidenta de la Asociación Nacional de Cardiólogos del Instituto de Trabajadores del Seguro Social en México. Actualmente, como dije, coordina la, eh, la SIAC Prevent, que es el Consejo de Presión Cardiovascular de la SIAC, y es líder del Consejo de la Mujer
de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, una muy activa profesora precisamente en este tema, lo cual la califica según todos los estándares como especialista y va a hablar precisamente de la evaluación y manejo del riesgo cardiovascular en la mujer. Así que hoy tenemos una sesión de lujo para cerrar. Esperamos sus preguntas. Recuerden, mis queridos amigos, a partir de ahora tienen que terminar el examen, la segunda fase, digamos, el examen post curso y haber culminado el 80% de las clases. Los que no han asistido a las clases pueden hacerlo de forma a las clases que están grabadas para poder tener acceso a nuestro diploma de participación de diplomado. Sin más, los dejo con el doctor Daniel Quesada. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daniel Quesada, soy cardiólogo de Costa Rica. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de riesgo cardiovascular en esta era post-COVID. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla en particular, y esos son los objetivos que quiero abarcar con ustedes hoy en esta charla. El primer punto que queremos discutir es narrar un poco y recordar un poco lo que hemos vivido, este inicio de esta pandemia que nos ha afectado a todos. ¿Cuáles han sido los efectos en la atención cardiovascular que ha tenido la pandemia? ¿Cuál es el efecto directo del virus sobre el sistema cardiovascular? ¿Y qué cambios post pandemia podemos todavía tener o reflejar o ser palpables aún en nuestra sociedad y en nuestros sistemas de salud? Entonces vamos a iniciar con esto. Diciembre del 2019 había una alerta de un síndrome respiratorio grave que aparecía en China. No había muchos reportes. Inicialmente, como ustedes recuerdan, se manejó con un poco de recelo, de silencio, hasta que poco a poco fueron apareciendo más y más casos y ya era imposible ocultar lo que estaba sucediendo. Y es donde empieza a aparecer la evolución. El 7 de enero es el virus identificado. El 11 de enero se confirma la primera muerte relacionada con el virus, por lo menos reportada formalmente. Probablemente haya habido alguna otra fallecimiento anterior a este evento. El 21 de enero y el 24 de enero aparecen los primeros casos en Estados Unidos y en Francia, y esto empieza a ascender las alarmas mundiales. Y ya el 11 de marzo se decreta como una pandemia a nivel mundial, y ahí pues nuestro mundo cambió. Esto es lo que tenemos hasta este momento en muertes por relacionadas con COVID. Son 6 millones de personas fallecidas y 600 millones de personas infectadas. Lo bueno de esta historia es que ya tenemos más o menos 12.000 millones de dosis de vacunas aplicadas a nivel mundial. ¿Y por qué es importante el COVID para la enfermedad cardiovascular y por qué de alguna otra manera hemos tenido que hablar tanto durante la pandemia? Y es que si ustedes ven el COVID-19 y la hipertensión arterial siendo uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, comparten estos factores de inflamación como es la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 7, el factor estimulante de granulocitos, los factores de necrosis tumoral alfa, el CC-MOTIF y el CXCL100, que todos tienen que ver con la respuesta inflamatoria inmune dentro de nuestro organismo. Entonces, por diferentes mecanismos, estas sustancias se van a elevar, y en este caso, el COVID y la hipertensión arterial tienen una vía común de inflamación y una vía común de generación de esta, lo que llamamos disregulación inflamatoria. Una de las enzimas o de las sustancias más importantes en esta disregulación inflamatoria es la interleucina 6, que deriva y que genera una cascada de inflamación a través de toda la economía del cuerpo, tanto en pacientes con COVID como también en otras enfermedades cardiovasculares, como antes mencionaba la hipertensión arterial. Hay una linfopenia que está relacionada con ambas condiciones, y tenemos CD4 y CD8 que van a estar disreguladas, producto también en pacientes que están hipertensos, y esto es algo que ya sabemos de previo. Entonces tenemos un patrón de CD8 ineficientes en la hipertensión arterial que de alguna otra manera no ayudan o pueden exacerbar un poco los cuadros de inflamación por COVID como tal. Entonces vean que tenemos toda esta cascada inflamatoria que en muchos pacientes, o no muchos, en algunos pacientes va a derivar en
diferentes condiciones cardiovasculares que nos pueden inflamar el corazón, que nos pueden generar miocarditis, que ha sido la característica más frecuente de la afectación cardiovascular por COVID, pero que también nos pueden generar inestabilidad en la placa, nos pueden generar inflamación en las células endoteliales y nos puede generar descompensación e inflamación de algunas otras condiciones o factores comórbidos que el paciente tenía y nos pueden llevar a un evento coronario. Es decir, el paciente puede venir con COVID, tener una inflamación secundaria al COVID y terminar con un infarto agudo del miocardio, como ya sabemos. Y eso es lo que pasaba. Esto es 2019. A la izquierda pueden ver el famoso sitio de Times Square, uno de los sitios quizás pues, más concurridos del mundo. Y este es el mismo lugar, tomado desde el mismo sitio. Y vean cómo nos afectó en ese momento, ¿verdad? Y la cantidad de población en las calles disminuyó. Vivimos una época de restricción de la movilidad, restricción del libre tránsito, de cuarentena en muchos casos. Muchos de nosotros tuvimos que tener algún periodo de cuarentena por sospecha, por infección. Millones de niños en el mundo perdieron clases. Eso es una brecha grande que vamos a tener y que va a esta generación de niños, los niños pandémicos, como algunos han querido llamarles, van a acarrear en cuanto a su formación. Y eso significó pues un caos mundial. Pero ya hablando directamente sobre la atención cardiovascular, ¿qué significó el COVID en la atención cardiovascular? Yo sé que muchos de ustedes lo han vivido, pero quiero mostrarles algunos números a nivel mundial de cómo podemos eh, medir esta parte. Entonces vean que diferentes mecanismos y diferentes dispositivos nos permiten hoy en día medir la cantidad de pasos que tenemos. Los teléfonos inteligentes son uno de ellos. Tenemos los relojes también inteligentes, incluso podómetros que podemos utilizar. Y por esos diferentes dispositivos que podemos medir la cantidad de pasos, se logró demostrar que durante la pandemia hubo una reducción de pasos por día de hasta 3.796 pasos por día, con una reducción en la actividad física de hasta un 48% con respecto a lo que podíamos tener en el 2020 y a inicios del 2020. Hay algunos sitios en donde no reportaron una disminución de la actividad física, como fue el norte de Italia, como incluso fue Suiza. Ven que algo llamativo en Italia, ¿verdad? Que hubo una afectación fuerte por la pandemia y hubo un colapso del sistema de salud dentro de la pandemia. Y también podemos comentarles que algunos datos de smartphones demostraron una reducción entre el 5.5 y el 27% de los pasos a los 10 y 30 días de iniciada la pandemia. Entonces impactó fuerte al inicio, impactó también en lo que era la actividad. Ese es un estudio que quería evaluar del British Medical Journal de Salud Pública. Quería evaluar cuáles eran las actividades que habían cambiado en los adolescentes durante la pandemia y ustedes pueden ver en las líneas negras sólidas, ese es el periodo antes de la pandemia, y las líneas con rayas negras y blancas es al inicio de la pandemia. Entonces, vean que lo que fue la actividad dentro de la casa empezó a aumentar, la actividad frente a computadoras empezó a aumentar, la actividad en gimnasios, en sitios al aire libre, y sobre todo en actividades, digamos, sitios cerrados de entretenimiento, de dispersión, que antes generaba algún tipo de actividad física en la población, disminuyeron dramáticamente. Y esos son números en adolescentes y en niños. En números redondos podemos hablar que la atención también generó, por ejemplo, en Italia, un 50% en las reducciones en admisiones por infarto agudo del miocardio. Y vean que hablo de admisiones, no sabemos esta incidencia si realmente disminuyó. No podemos afirmar que la cantidad de infartos disminuyeron, sino la cantidad de personas que fueron por atención médica. En Estados Unidos se reportaron hasta un 38% en la reducción de cateterismos realizados, de angiografías realizadas, y en España también se reportó un 40%, en un número bastante similar, en la reducción del 40% en el número de angiografías. Hubo un aumento en los casos de paro extrahospitalarios en este tiempo y también una activación tardía del sistema de emergencias en muchos de los países que fuimos afectados durante la pandemia. ¿Qué pasó sobre el control crónico de nuestros pacientes, sobre la medición de lípidos, por ejemplo? Esos son datos de un estudio de una cohorte tomada de un hospital en Boston, Massachusetts. Y vean que al inicio de la pandemia, ahora que estamos hablando de 2020, eso es desde marzo a septiembre,
cómo de manera inversamente proporcional, entre más diagnósticos de COVID se lograban realizar durante ese tiempo, la cantidad de mediciones de colesterol por semana disminuyó significativamente. Entonces vean que la gráfica en azul lo que representa son los tests realizados por semana en el 2019 de colesterol, y en las líneas rojas de puntos son los test de colesterol realizados en el 2020. ¿Y qué relevancia tiene esto? Pues tiene relevancia que una gran cantidad de pacientes se quedaron sin el control de sus enfermedades. Y recuerden que probablemente un paciente que tenga un colesterol elevado 1 o 2 días no va a tener un gran impacto, pero esos son meses, son semanas que fueron sumando a estos pacientes. Y este riesgo potencial que tenían estos pacientes por la falta de cuidado, por la falta de seguimiento, es algo que probablemente veamos en un futuro cercano como un impacto indirecto en realidad, o directo de la pandemia como tal. Las consultas claramente disminuyeron, muchas de las consultas médicas fueron trasladadas a telemedicina en una manera de disminuir el impacto y el contagio que teníamos al inicio por la pandemia, y un poco también por el incertidumbre, la falta de conocimiento que teníamos al inicio de la pandemia de cómo se transmitía, de cómo podíamos tratarla. Vean que la cantidad de pacientes que fueron por consultas por hipertensión o por colesterol disminuyó hasta un 50 y un 36%. Vean que son porcentajes muy elevados, y los nuevos tratamientos o las nuevas visitas para tratamiento en hipertensión disminuyeron hasta un 40%. Entonces, si antes de pandemia teníamos números nada prometedores en cuanto al diagnóstico y la identificación de pacientes hipertensos, esto sin duda alguna va a generar un impacto grande en un futuro. Y vean lo que sucedió con lo que significa la alimentación en nuestros pacientes. Vean que lo que era la cantidad de pacientes que aumentaron de peso, que aumentaron de, de su masa corporal, significativamente antes y después de la pandemia. Hubo una ganancia de peso de hasta un 27% y hasta un 34%, que dos pacientes se convirtieron en obesos. Y esto está derivado mucho, pues, de la posibilidad de que los pacientes estaban más en casa, más alimentos de bocadillos y otros elementos que vamos a hablar un poco también más adelante con detalle. Otro factor importante que afectó sin duda alguna y que tiene mucha relación con la incidencia de sobrepeso y obesidad en nuestra población es la ansiedad. Vean cómo los pacientes en el periodo prepandémico y durante la pandemia hubo un aumento significativo de los niveles de ansiedad de estos pacientes, independientemente del peso corporal que tenía. Entonces fue algo que pues nos sucedió a todos por igual, pero eso es un factor adicional que pudo haber condicionado o que puede condicionar el aumento de peso de nuestros pacientes, y claramente es un factor de riesgo cardiovascular identificado, conocido, explorado ya desde mucho antes. El tratamiento directo se afectó. Ese es un estudio hecho por GCs y colaboradores, en donde querían evaluar cuál fue la cantidad de pacientes que se quedaron sin programas de rehabilitación cardíaca por la necesidad de suspender estos programas. Les cuento lo que sucedió en mi país. El Centro Nacional de Rehabilitación en general, ¿verdad? De rehabilitación de todos los tipos, tenemos un centro especializado, tuvo que ser convertido en su totalidad en un centro de COVID. Entonces, esto impactó sin duda alguna en la posibilidad de rehabilitación en general de muchos pacientes, en nuestro caso en Costa Rica, pero también en la rehabilitación cardíaca como tal. Según este estudio, se calcula que aproximadamente un 75% de los programas de rehabilitación cardíaca suspendieron, detuvieron el inicio de nuevos pacientes, o tuvieron que cambiar su programa de alguna manera para poder hacerle frente. Esto tuvo un impacto psicosocial y económico también en los proveedores de rehabilitación cardíaca como tal. Y vean los números, y vean los países de América Latina, la mayoría de ellos tuvieron unos números pues no muy alentadores, con un porcentaje de más del 30% de sitios o de pacientes que estaban en riesgo por la no atención de su enfermedad cardiovascular en un programa de rehabilitación cardíaca. Si ustedes ven América Latina, casi toda o es roja o es amarilla, y los sitios en gris son algunos sitios en donde no tenemos información, por lo menos derivada de este estudio que fue basado en un cuestionario a los centros de salud. ¿Qué hace el virus directamente sobre sobre la enfermedad cardiovascular? Un poco ya lo introdujimos en las primeras diapositivas, pero vamos a hablar un poco más. Ese es un estudio de Zumbae
en Heart del 2021 que quería evaluar cuál era el impacto de la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo cardiovasculares en pacientes con COVID. Es un estudio sistemático y corresponde a un estudio sistemático y un metaanálisis. Son 51 estudios, son casi 48,000 pacientes que habían tenido una infección por COVID y vean cómo los factores de riesgo cardiovasculares fueron un factor de riesgo para mortalidad en nuestros pacientes. Entonces, la hipertensión o ser hipertenso, ser diabético o tener alguna enfermedad cardiovascular aumentaba el riesgo de que estos pacientes tuvieran o un COVID severo o fallecieran por la enfermedad. Que eso se comprueba en la hipótesis que antes les mencionaba al inicio, que teníamos de que efectivamente comparten vías metabólicas, comparten más que vías metabólicas, vías inflamatorias fisiopatológicas. Y así empezó. Empezamos en el abril de 2020. El doctor Kim Deng en Wuhan describe el primer caso de miocarditis, en donde este primer caso, pues clínicamente se comportaba como otras miocarditis. Usualmente tenían una troponina al inicio negativa y que iban aumentando durante la evolución de la enfermedad. Recuerden que la mayoría de estos pacientes con el primer diagnóstico de COVID eran observados y evolucionados con más detalle. La presencia de esta miocarditis les aumentaba el riesgo de muerte. Y pues sabemos ahora un poco que quizás este probable lesión inflamatoria que teníamos o que tenemos con los pacientes con COVID deriva de una inflamación sistémica más que un daño directo citocelular o en las células del miocardio producido por la infección por COVID. La lesión miocárdica fue un tema también que nos tomó algunos estudios y tiempo para hablar. Muchos pacientes fueron llevados a realización de imagen cardíaca. Generalmente les hacíamos imagen cardíaca a aquellos pacientes que tenían inflamación medida por elevación de troponina. Y ven que esos pacientes que tenían una elevación de troponina, que sucedía hasta en un 62% de los casos, tenían evidencia de que tenían alguna alteración en el ecocardiograma hasta un 62%. Esos datos que les muestro acá son datos de hospitales de Nueva York y en Milán, donde les muestro los diferentes porcentajes de cada una de las afectaciones que podíamos encontrar en nuestros pacientes, siendo las alteraciones de la motilidad del ventrículo izquierdo y la motilidad del ventrículo derecho las más frecuentes que podíamos encontrar. Aquí también recordando la afectación que tiene también sobre el sistema de coagulación en el COVID, produciendo inflamación, y esta inflamación como uno de los factores de riesgo para hacer trombosis, que fue también una de las cosas que muy al inicio durante la evolución de esta pandemia nos dimos cuenta, que hay un aumento en los casos de trombosis y tromboembolismo pulmonar en estos pacientes producto de su fisiopatología. ¿Qué podemos mencionar en nuestra área, en nuestra región? ¿Cómo se comportaban los factores de riesgo cardiovasculares en COVID? Vean que estos son datos del estudio cardio-COVID. Son 3,000 pacientes y un poquito con infección en COVID de 44 instituciones, 14 países de América Latina. De este corte, 49 de estos pacientes eran hipertensos y de estos 49 pacientes las complicaciones cardiovasculares más frecuentes que podíamos encontrar eran la falla cardíaca descompensada, el síndrome coronario agudo, las arritmias cardíacas supraventriculares y ventriculares y la miocarditis. La mortalidad hospitalaria en este grupo de pacientes hipertensos fue de 30% versus 19% con una P estadísticamente significativa. Entonces, nuestra población latinoamericana no escapa de la realidad mundial, en donde sabemos ya que la hipertensión es un factor de riesgo para estos pacientes tener un pronóstico y una evolución más tórpida cuando son infectados por el COVID. El otro factor de riesgo importante que es común de las dos enfermedades es la inactividad. Y vean que esto es un estudio que quería ver aquellos pacientes que habían tenido que terminar hospitalizados en una unidad de cuidado intensivo o que fallecieron por infección del COVID, que tenían alguna condición cardiovascular de fondo, y los separaron de acuerdo a la cantidad de actividad física que hacían. Consideraron que era adecuado a aquellos pacientes que tenían una actividad física vigorosa de más de 150 minutos por semana, que es la línea o la barra verde. Y vean que los pacientes que tenían números subóptimos de minutos por semana previo a la infección eran los pacientes que tenían mayor riesgo de morir o de hospitalizarse o de tener alguna afección por COVID. Siendo, como les decía, 150 la actividad como base recomendada en estos pacientes. Entonces, tener una buena actividad era un buen
pronóstico para la enfermedad. Y uno de los temas que quisiéramos retomar es cuándo retomar es justamente, perdón, la actividad física en estos pacientes. Entonces vean que los pacientes que no tienen COVID, pues claramente pueden hacer 150, 300 minutos por semana de actividad física sin ningún problema. Aquellos pacientes que tienen un diagnóstico reciente de COVID tienen que suspender la actividad física, cualquier actividad física que tengan. ¿Y cuándo retomarla? Bueno, idealmente a los 10 días desde el inicio de los síntomas, una vez que los síntomas hayan cesado, por lo menos tener 7 días de sintomatología importante y que idealmente no estén tomando ningún medicamento que haya derivado o que se les haya sido indicado relacionado con su infección por COVID. Obviamente medicamentos crónicos para su control de otras enfermedades no hay ningún problema, sino los medicamentos relacionados directamente con el tratamiento del COVID como tal. Y esta es una tabla que no pretendo que la lean, ahí les dejo la referencia. Y pues se las muestro de cómo retornar de manera segura a los pacientes después de una infección por COVID, que es una de las cosas que más pues tenemos que vigilar en este momento, ¿verdad? Vamos a tener y hemos tenido una gran cantidad de pacientes post-COVID y vamos a seguir teniéndola. Entonces tenemos que recomendarles la mejor manera de cuándo regresar a la actividad física y cuándo retornar a la competición también en pacientes que son atletas. En esta charla, por razones de tiempo, no me voy a extender ni voy a tocar tema relacionado con los atletas, pero eso es todo también un tema de interés. En términos generales, en pacientes con síntomas leves o sin síntomas en vías respiratorias superiores, los pacientes más jóvenes y que tengan un objetivo de ejercicio recreativo pueden empezar de manera gradual a hacer la actividad física. Aquellos pacientes que tienen disnea o que tienen alteraciones cardiopulmonares por la enfermedad o tienen historia de asma o tienen una historia de fatiga crónica, es mejor hacer algún análisis adicional, un electrocardiograma, troponina, análisis de sangre generales y una radiografía del tórax. Y si todo está bien, pueden retornar a la actividad. Si no, pues ahí derivará a que hagan evaluaciones y estudios pues más detallados. Aquellos pacientes que tuvieron una hospitalización o estuvieron en una unidad de cuidado intensivo, que tuvieron electrocardiogramas al inicio, una troponina anormal al inicio, que tienen disnea prolongada o alteraciones cardiopulmonares en reposo con mínimo esfuerzo y una historia o previa de enfermedad cardíaca, pues sí es mejor hacer un estudio un poco más detallado, con biomarcadores más específicos, con imágenes cardíacas y con una valoración especializada para poder determinar cuál es el mejor momento para que retome su actividad física como tal. Y eso es lo otro que también vamos a tener que lidiar, que es el COVID prolongado, que es una entidad ya muy bien reconocida. Voy a darles algunas pinceladas de lo que es el COVID prolongado. Tenemos diferentes causas y asociaciones que podemos explicar, con las cuales se puede explicar el proceso fisiopatológico, mucho derivado de la inflamación que genera, mucho derivado también de lo que se ha mencionado de una respuesta autoinmune y por las secuelas también que pueden generar dentro del miocardio. Vamos a tener estas complicaciones de COVID prolongado. Y estas complicaciones a largo plazo están relacionadas con hospitalizaciones por miocarditis recurrente, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, aumento en el riesgo de eventos cerebrovasculares, aumento del riesgo de taquicardias ventriculares y arritmias ventriculares y fibrilación auricular, y también el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular manifestada como síndromes coronarios agudos o como tromboembolismo pulmonar también. Entonces tenemos una fase inicial en donde la gran mayoría de los pacientes, un buen porcentaje de los pacientes va a tener una recuperación completa, pero vamos a tener un número de pacientes que van a tener un COVID prolongado en que incluso van a tener reactivaciones, problemas de fatiga, y ahorita les voy a mencionar un poco los síntomas, que esto nos va a llevar a alteraciones de nuevo de ansiedad, alteraciones cognitivas, disminución de la tolerancia al ejercicio, y todo esto nos lleva a un aumento en el riesgo de la obesidad, que termina siendo de nuevo un factor de riesgo cardiovascular que tenemos que tomar en cuenta. Esta cantidad de círculos que les muestro hoy son todas las síntomas o signos o condiciones clínicas que han sido relacionadas con COVID prolongado. Vean que son muchas, no vamos a decirlas una por una, es un popurrí de síntomas que se han logrado identificar, siendo lo más frecuente la fatiga, hasta en un 58% de los pacientes, la cefalea entre un 44% de los pacientes, problemas de la atención,
un 27%, alguna sensación de disconfort en el tórax, 16%, y disnea, un 24% de estos pacientes. ¿Cuáles son los riesgos relacionados a que un paciente desarrolle COVID prolongado? Van a depender un poco de la edad, del género, del tiempo en que se hizo el diagnóstico y el tiempo en que pasó pues con los síntomas iniciales y obviamente si están vacunados o no. Esto es sin duda alguna una de las principales herramientas. Probablemente no. Sin duda tenemos que decir que la vacuna del COVID es parte ahora de las vacunas obligatorias que tenemos que colocar a todos nuestros pacientes con enfermedades cardiovasculares, con insuficiencia cardíaca y todos esos pacientes que tienen algún riesgo o tienen alguna condición cardiovascular, tienen que tener su esquema de vacunación completo. Otras enfermedades como el asma y las enfermedades cardiovasculares también son una posibilidad que aumenta el riesgo de tener COVID prolongado. Y aquí les muestro pues algunas flujogramas para que ustedes los tengan, cuáles son las recomendaciones para poder saber cuál es el grado de disfunción funcional que tienen estos pacientes después del COVID. Entonces vean que estamos en el contexto de pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular, que ahora pueden tener algunos síntomas que nos pueden confundir la enfermedad cardiovascular, como los síntomas, como la disnea, como la fatiga. Y entonces ahora se suma también los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular y además tienen COVID, que vamos a tener pues alguna dificultad para poder diferenciar cuál de las dos condiciones es la que está prevaleciendo. Lo cierto es casos que tenemos que saber que esos pacientes pueden terminar con fatiga y esa fatiga puede ser solamente por el COVID. Y es importante hacerles una medición de su capacidad funcional para darles un abordaje. ¿Cómo lo hacemos? Pues estas son algunas de las recomendaciones. Esto es una escala de fatiga que les muestro por acá. Esta es una escala de disnea también, que les muestro por acá, dependiendo de las actividades que tenga, ¿verdad? Son algunas escalas adicionales de las quizás que normalmente utilizamos en cardiología, ¿verdad? Igual podemos utilizar una escala de NIJA en los pacientes con insuficiencia cardíaca o podemos hacer una escala de Borg para hacer una evaluación de la percepción del ejercicio. Y muy importante, evaluar el estado cognitivo de estos pacientes y la ansiedad. Recuerden que nuestros pacientes con enfermedades crónicas tienen que tener una adherencia a los tratamientos muy importante, a sus tratamientos crónicos para enfermedad cardiovascular. Y estas condiciones, la ansiedad, el estado cognitivo e incluso la depresión pueden afectar cómo se adhieren nuestros pacientes a su tratamiento crónico. Entonces son cosas que también tenemos que tomar en cuenta y ir evaluando. ¿Qué se nos viene? ¿Qué cambios vamos a tener después de la pandemia? Pues lo bueno, digamos, es que hubo un aumento en los equipos caseros y de ejercicios y de actividades al aire libre. Algunos pacientes mejoraron su patrón de sueño y su frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Algunos de estos pacientes, por todo el tema, lo que era estar más saludables para evitar una infección por un virus que podía ser fatal si uno tenía algún factor de riesgo, empezaron a aumentar su consumo de vegetales y de comida cardiosaludable. Y esto también derivado de lo que les mencionaba, ¿verdad? El aumento de la motivación por el autocuidado. Y esto y algunos los llevó a suspender el tabaquismo. ¿Qué cosas malas nos va a dejar la pandemia? Pues una disminución en la actividad física que en algunos pacientes nos va a costar retomarla. Este aumento en la ingesta de calorías, el aumento de peso y aumento de los bocadillos o los snacks, como llaman los anglosajones, aumento en el tiempo frente a pantallas y el sedentarismo. Así que yo espero que todos ustedes, mientras estén viendo esta presentación, estén subidos en una bicicleta estacionaria o estén caminando por el parque cerca de sus casas o en una banda sin fin. El aumento en el estrés, la depresión y la soledad, que también es algo que tenemos que lidiar después de esta pandemia. ¿Qué nos llevó también a hacer un tratamiento y hacer una evaluación a distancia de nuestros pacientes? Y esto es algo que ya sabíamos de previo, esto no es nada nuevo, pero durante la pandemia le pusimos un especial interés de lo que era el automonitoreo de la presión arterial de nuestros pacientes. Esas son las recomendaciones dadas por las norteamericanas, por la American Heart Association, de cuándo hacer evaluación casera en los pacientes y cuánto es el equivalente, digamos, versus la presión en la oficina. Y sabemos que el monitoreo en el hogar puede mejorar hasta 4 milímetros de mercurio la presión sistólica y puede mejorar hasta 2 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica. Y vean que en esta cohorte y este grupo de pacientes, este metaanálisis que les muestro acá, hubo beneficio significativo del monitoreo en el hogar y lo único que hicieron los pacientes era tomarse la presión en la casa. No hicieron ninguna otra actividad adicional más que esa. Entonces, la telemedicina vino para quedarse, ya en algunos sitios ya estaba implementada. Esos sitios que ya la tenían implementada fue pues tuvieron una mejor respuesta ante el COVID.
Algunos otros sitios no teníamos un sistema de telemedicina, pero nos obligó a generarlo. Y muchos de nosotros me refiero a los centros de salud, adoptamos esta medida también como parte de nuestro tratamiento usual. Entonces permite tener acceso a áreas remotas y rurales. Nuestra América Latina es muy amplia y vasta. Tenemos pacientes que viven en sitios muy lejanos de los centros de salud. También tenemos pacientes que por trabajo tienen dificultad para moverse o por limitación de transporte, ¿verdad? O también por propios problemas de movilidad relacionados con alguna discapacidad. Nos mejoró las limitaciones en el tiempo que tenían nuestros pacientes, algunos por limitaciones económicas, por el costo que significaba trasladarse hasta un centro hospitalario. Y también pues nos ayudó a evitar el riesgo de contagio, que quizás ahora ese riesgo se ve como un factor un poco menos preocupante, ¿verdad? Derivado de todas las intervenciones que se han hecho para la enfermedad, incluida la vacunación, pero sigue siendo un factor importante, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen mucho riesgo de infecciones tomadas dentro de un centro hospitalario. Entonces tenemos que hacer la reactivación de la actividad médica y ya casi para ir concluyendo, quiero mostrarles un video. La mayoría de asociaciones en el mundo han buscado cómo reactivar esta atención médica, los ministerios de salud, las asociaciones médicas, y eso es una tarea que todos tenemos que tener, ¿verdad? Es parte de nuestra tarea como médicos, hacer este regreso, digamos, a la atención médica como tal, ya sea por telemedicina o la atención presencial. Y para terminar, quiero mostrarles este video. Este es un video de la Sociedad Europea de Cardiología, lo pueden accesar, pero estoy seguro que muchas de las asociaciones médicas de sus países también tienen videos similares. Y bueno, ya para terminar, y ese es mi mensaje final, la enfermedad cardiovascular, independientemente del tiempo en que estemos y el momento histórico, en tiempos recientes se ha mantenido como la primera causa de muerte en nuestra población. Así que no tenemos que olvidar esto, agradeciendo de nuevo su atención y pues estamos abiertos a consultas y dudas. Muchas gracias de nuevo. ¿Qué tal? Muy buen día. Es un gusto estar con todos ustedes. Soy la doctora Adriana Puente, les hablo desde la Ciudad de México. Soy cardióloga, jefe de sección médica en el Hospital Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Soy cardiólogo clínica con especialidad en cardiología nuclear y soy coordinadora del Consejo de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Interamericana de Cardiología y dirijo también la coordinación del capítulo de enfermedad cardiovascular en la mujer de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México en la Ciudad de México. Es un gusto para mí estar con ustedes y vengo a platicarles, a hablarles de un tema muy importante acerca de la trascendencia que tiene la elevación del perfil lipídico, la dislipidemia, a través de la vida de la mujer. Veamos entonces, vamos a empezar diciendo cómo la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte hoy en día en la mujer y sobre todo en Latinoamérica. Vean ustedes cómo en esta revisión del Lancet que se propone hacer énfasis en todos estos factores de riesgo cardiovascular en la mujer y sobre todo en la dislipidemia, cómo la enfermedad cardiovascular
fue causa de un 35% de muertes en el 2019. Y dentro de estas muertes, la principal causa fue la cardiopatía isquémica, de tal manera que 275 millones de mujeres fueron diagnosticados con enfermedad cardiovascular en el 2019 y murieron aproximadamente alrededor de 8.9 millones de mujeres por enfermedad o cardiopatía isquémica en especial durante ese año. De tal manera que los factores de riesgo cardiovascular y el control de los mismos es muy importante en la prevención de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y si vemos la gráfica de la derecha, vean ustedes cómo si analizamos la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular como causa de muerte cardiovascular en la mujer, vean cómo se posicionan de manera muy importante los factores cardiometabólicos, entre ellos la elevación de la glucosa en ayunas, la elevación o la alteración del perfil de lípidos, caracterizado sobre todo por la elevación de LDL y la hipertensión arterial, de tal manera que la alteración del perfil lipídico como causa o un factor de riesgo muy prevalente como causa de mortalidad en la mujer, la TAM, sea en Centroamérica, Sudamérica, es muy importante. También quiero mencionar cómo, desgraciadamente, el control de los factores de riesgo es muy pobre en las mujeres en Latinoamérica, y esto nos dice esta gráfica, donde vean cómo en una 10,000 sujetos, 30% aproximadamente mujeres, cómo las mujeres alcanzaron en menos proporción las metas de control en los diferentes factores de riesgo cardiovascular. Entre ellos se menciona de manera muy importante el perfil de lípidos. Vean ustedes cómo un mayor porcentaje de mujeres no alcanzaron las metas en los que se refieren el control del colesterol total, del LDL, y también de los triglicéridos, que son muy prevalentes en la posmenopausia. Ven ustedes cómo como causa o factor desencadenante, pues son los malos estilos de vida en la mujer, que a través de la vida se va volviendo más sedentaria, más obesa y condiciona un mayor desarrollo o alteración del perfil lipídico. Si analizamos los resultados del estudio Interheart del doctor Yusuf, donde se analizan los principales factores de riesgo como causa de infarto, cardiopatía isquémica en la mujer, vean cómo se enumeran 9 factores de riesgo en las mujeres, tanto en el grupo de menores de 65 años o mayores de 65 años. Y vean ustedes cómo estos nuevos factores de riesgo son la causa o desencadenan en estas mujeres una mayor frecuencia de infarto, miocardio, cardiopatía isquémica. Y si vemos por prevalencia de estos factores de riesgo, podemos ver que en ambos grupos y sobre todo aún en mujeres jóvenes, como la dislipidemia, las alteraciones del perfil lipídico son muy importantes y se encuentran presentes hasta en más de la mitad de mujeres que tuvieron un infarto al miocardio, seguidos por el tabaquismo, los factores psicosociales, la influencia que tiene el síndrome metabólico, la obesidad, la hipertensión y los malos hábitos como la falta de ejercicio, la dieta y también las alteraciones de los carbohidratos como puede ser la diabetes mellitus. Si vemos de manera global las tasas de mortalidad atribuible a la dislipidemia, vean ustedes cómo en todo el mundo, y si estamos hablando de las mujeres en la parte inferior, las cifras de colesterol LDL son un factor de riesgo muy importante atribuible a la enfermedad, a la morbimortalidad cardiovascular en las mujeres. Vean ustedes cómo la mayor tasa de mortalidad o de elevación del perfil, alteración del perfil lipídico como causa de mortalidad cardiovascular es más notable en Europa, sobre todo en Europa del Este y en el norte de África, donde existe aún más prevalencia de alteración o de dislipidemia en comparación a América. Pero no nos quedamos atrás, vean ustedes cómo hay una muy alta prevalencia de alteración de los lípidos en las mujeres en comparación con los hombres en Latinoamérica. ¿Y cuáles son las principales alteraciones del perfil lipídico que se ven en estas mujeres en Latinoamérica? Vean ustedes que sorprendentemente cuando se comparan con los hombres, las mujeres siempre vamos a tener una mayor alteración en el perfil de lípidos en todos los años de nuestra vida, pero vean ustedes que cuando se comparan casi 4 décadas, las cifras de colesterol total y de colesterol no HDL son más elevadas siempre en las mujeres que en los hombres, de tal manera que este perfil lipídico verdaderamente heterogénico siempre se va a
estar más elevado o más alterado en estas mujeres en Latinoamérica. Ven ustedes que tenemos los mismos resultados en las mujeres cuando se analiza la población perteneciente a Sudamérica o bien a América Central y del Caribe. De tal manera que hay que cuidar mucho el perfil lipídico en nuestras mujeres. Otro factor de riesgo, alteración del perfil de lípidos que se ha determinado en los últimos años como factor prevalente para la causa de enfermedad cardiovascular o cardiopatía isquémica es la apoproteína B, que son las lipoproteínas, como ya hemos visto, pequeñas y densas y muy heterogénicas. Vean cómo, si se comparan hombres como mujeres, la elevación de la ApoB es causa hasta 3 veces más, ¿sí?, de cardiopatía isquémica o se puede postular como factor de riesgo muy importante en las mujeres, de tal forma que si analizamos también el índice ApoB sobre ApoA1, vamos a ver que entre más alteración que exista de estos índices o mayor elevación de este índice, pues va a existir un mayor riesgo cardiovascular en las mujeres que presentan alteraciones de estas lipoproteínas y sobre todo al tomar en cuenta este índice derivado de la relación de ApoB-ApoA1. También podemos mencionar que las mujeres también vamos a tener alteración o podemos mostrar alteración en las otro tipo de lipoproteínas que ha mostrado ser muy heterogénica hoy en día, que es la lipoproteína A. Vean ustedes con nuestros resultados derivados de un grupo de hombres y mujeres, de una muestra muy importante, casi 70,000 pacientes, de los cuales más de la mitad, del 53%, eran mujeres, el 72% posmenopáusicas mayores de 50 años. Vean ustedes cómo este grupo de mujeres a través de toda su vida y sobre todo después de los 50 años tenían cifras mayores de lipoproteína A en comparación con los hombres. De tal manera que estas elevaciones fueron más, o las mujeres mostraron más del 27% de elevación en relación a los hombres, y esto fue más notable durante la menopausia, y mostraron más del doble de estos niveles de lipoproteína A después de los 50 años. Ven ustedes, por ejemplo, aquí están agrupados en décadas y si observamos, por ejemplo, al grupo de mujeres mayores de 50 años, vean ustedes cómo existió un incremento de más del 18% en este grupo después de la menopausia en comparación al grupo control, por ejemplo, las mujeres de 20 a 49 años, y vean cómo en los hombres solo la elevación en el grupo de la misma edad fue alrededor del 6%, de tal manera que en el grupo de la misma edad, pero siendo mujeres, tienen 3 veces más elevación de la lipoproteína A en comparación a hombres de su misma edad. Y esto es muy importante saberlo porque conocemos hoy en día la importancia que tienen los niveles de lipoproteína A. Sabemos que es un verdadero factor de riesgo e incrementa el riesgo en estas mujeres de desarrollar enfermedad cardiovascular, insisto, principalmente cardiopatía isquémica, pero también tienen riesgo de desarrollar estenosis aórtica. Vean ustedes que en comparación de las mujeres, en comparación de los hombres, el grupo de mujeres a lo largo de su vida va a tener un mayor incremento de riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y este incremento va a estar en relación de manera directa y proporcional a la elevación de los niveles de lipoproteína A. Estos niveles de lipoproteína A se han visto que se encuentran más elevados en las mujeres posmenopáusicas o periposmenopáusicas después de los 50 años y con niveles mayores de 40 miligramos por decilitro de lipoproteína A. Por lo tanto, se recomienda hoy en día que en todas las mujeres posmenopáusicas, al menos una vez en su vida, tengan una cuantificación de niveles de lipoproteína A y si se puede, después de la menopausia, hacer una cuantificación seriada, anual o bianual, si no existe alteración de los niveles de lipoproteína A, dado el riesgo heterogénico que presenta. Veamos en esta diapositiva cómo la mujer, pues, a lo largo de su vida, desde el nacimiento, la infancia, la pubertad, la juventud, la edad adulta y la menopausia, tienen diferentes niveles y también en la edad tardía, alteraciones en los perfiles de los lípidos. Vean ustedes cómo, pues, al nacimiento, tanto los niños
como las niñas van a tener los mismos niveles de colesterol total al nacimiento, y estos van a ir cambiando durante la infancia levemente, pero el mayor cambio va a suceder durante la pubertad y la adolescencia, donde estas alteraciones o niveles de colesterol van a estar influenciados por el nivel de estrógenos. Sabemos que las hormonas en la mujer, sobre todo los estrógenos, van a proteger a este perfil lipídico, de tal manera que van a favorecer una protección o favorecer los niveles de HDL y la reducción de aquellos lípidos verdaderamente aterogénicos como el colesterol de baja densidad y no HDL. Pero todo lo contrario sucede cuando la mujer adulta envejece, donde existe una disregulación hormonal a favor de los andrógenos, es decir, los estrógenos van disminuyendo cuando la mujer va envejeciendo y los andrógenos van predominando, de tal manera que después de la menopausia esto se revierte y existe un verdadero caos en lo que se refiere al perfil lipídico. Las lipoproteínas protectoras, que así los conocemos como son las lipoproteínas de alta densidad, las HDL, empiezan a disminuir y empiezan a aumentar las lipoproteínas verdaderamente aterogénicas, como son el colesterol de baja densidad, los niveles de no HDL, las ApoB, que son las pequeñas y densas aterogénicas, y los niveles de lipoproteína A, los cuales se encuentran de manera significativa elevados y con niveles mayores del 15 al 20% en relación o en comparación a las mujeres de edad adulta joven. De tal manera que conforme pasa la edad de la mujer, esta va teniendo mayor alteración o va siendo propensa a tener una mayor alteración en el perfil de lípidos, que al final del camino pues le va a dar un mayor riesgo cardiovascular. Vean ustedes cómo van cambiando el perfil lipídico y sobre todo en la perimenopausia, en el climaterio, antes de que se presente la menopausia como tal, van cambiando los perfiles lipídicos, pero su mayor alteración va a suceder cuando la mujer entra en la menopausia después de los 50, 55 años, donde los niveles de colesterol total de no HDL van a estar verdaderamente y significativamente más incrementados en comparación a mujeres de menor de edad y en comparación también a los hombres. Vean ustedes cómo la LDL se mantiene elevada después de los 50, 55 años en el grupo de mujeres, siempre hasta que envejece en comparación a los hombres, y esto influenciado en parte porque entre más grande es la mujer, pues entonces existen estas alteraciones hormonales que ya mencioné que van a propiciar las alteraciones de perfil de lípidos, pero también porque entre más grande sea la mujer en edad, pues va a ser propensa a desarrollar o a sumarse mayores factores de riesgo cardiovascular que se van a potencializar con la alteración del perfil lipídico, y lo va a hacer más propensa a tener una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular. De tal forma que podemos decir que las cifras de colesterol total y triglicéridos se incrementan con la edad, y esto mismo vimos en este artículo reciente derivado del análisis del estudio PUR, donde se analizan los factores de riesgo cardiometabólicos en 21 países de bajos medianos ingresos, y vean ustedes cómo en este grupo donde 58% de este número importante de sujetos eran mujeres, como los niveles de colesterol total, de LDL y de ApoB van incrementándose después de la menopausia. Vean ustedes cómo siempre las gráficas representan un mayor número de mujeres o mayor alteración de, por ejemplo, del colesterol total en las mujeres, que están representadas en color rojo en comparación a los hombres en color azul, y lo mismo sucede con los niveles de LDL y de ApoB, de tal forma que otra vez las mujeres, conforme pasan la edad, a mayor edad, mayor propensión a tener mayor nivel de lípidos o de lipoproteínas aterogénicas. Y algo muy curioso, pero que es realidad, es cómo varían el perfil de lípidos en el ciclo menstrual de la mujer. Vean ustedes cómo existe mayores niveles de colesterol total y obviamente de hormonas estrogénicas durante la mitad del ciclo menstrual, coincidiendo con la fase folicular y la ovulación de la mujer, y después
ambos empiezan a bajar, pero sobre todo después de la ovulación, las cifras de colesterol total empiezan a disminuir paulatinamente, de tal manera que se sugiere, aunque ya se ha visto que no hay mucha variabilidad, tener en cuenta esta variación de las cifras de colesterol total en la mujer en relación al ciclo folicular o al ciclo menstrual para procurar tomar las determinaciones sanguíneas del colesterol durante la segunda fase del ciclo menstrual. Aquí en esta gráfica resumimos todas las alteraciones que suceden en el perfil lipídico, que algunas de ellas ya he mencionado a través de las etapas más importantes de la vida de la mujer. Esta gráfica es tomada de las guías de prevención cardiovascular de la mujer de la Sociedad Interamericana de Cardiología, las cuales les invito a leer. Aquí tienen ustedes la referencia y vean ustedes cómo durante la niñez y la adolescencia pues existe sobre todo una prevalencia o mayor niveles altos de lipoproteínas protectoras HDL y una menor concentración de lipoproteínas LDL. Cuando pasa a la edad fértil, vemos como colesterol total y LDL tienen concentraciones menores que en el hombre y el patrón de lipoproteínas B es alrededor de un 13%, pero todo esto se incrementa y existe este desbalance en la menopausia y durante la vejez de la mujer, donde cambia el patrón, todo incrementan, como ya he venido diciendo, las lipoproteínas B, los triglicéridos, las concentraciones de lipoproteínas de baja densidad, con prevalencia de las lipoproteínas aterogénicas, las lipoproteínas B y las lipoproteínas, las ApoB, perdón, y las lipoproteínas tipo A, por lo cual el perfil lipídico de la mujer durante la posmenopausia, otra vez quiero recalcarlo, pues está a favor de un perfil lipídico más aterogénico. Vean ustedes cómo también hay que mencionar que durante esta etapa pues hay que buscar otros factores de riesgo que pueden prevalecer en la etapa después de la menopausia, como son el hipotiroidismo o la terapia de sustitución hormonal. Durante la vida joven de la mujer, pues pueden existir y a través de toda su vida diversos factores, enfermedades, condiciones que pueden incrementar el riesgo a la mujer de presentar este desequilibrio en el perfil de lípidos y durante la juventud hay mujeres que pueden tener ovarios poliquísticos. El síndrome de ovario poliquístico pues se va a caracterizar por tener un estatus de hiperandrogenismo, una disfunción ovárica que va a condicionar obesidad, síndrome metabólico y a la larga disfunción endotelial, resistencia a la insulina. Estos factores son los que principalmente van a ser responsables de la alteración de los lípidos o la dislipidemia existente en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, las cuales principalmente se van a caracterizar por tener una elevación de colesterol de baja densidad y triglicéridos. Algo importante que hay que tomar en cuenta durante la vida adulta temprana de la mujer es el uso de anticonceptivos. Estos pueden variar, modificar el perfil de lípidos de acuerdo a la composición de estos anticonceptivos, no tanto a que si son píldoras, inyectables, etcétera, sino más bien a la composición. Vean ustedes cómo si el componente es a favor o de mayor cantidad estrogénica, va a aumentar el colesterol HDL y puede aumentar hasta cierto punto los niveles de triglicéridos, mientras que disminuyen los niveles de LDL. Y se dice que aquellos anticonceptivos combinados que agregan progestágenos, pues van a tener un efecto contrario, favoreciendo entonces este desequilibrio, imbalance a favor de un incremento de los niveles de LDL. Una de las etapas muy importantes en la mujer es el embarazo. Veamos cómo el embarazo tiene ciertas adaptaciones metabólicas, si hablamos de esto, y algunas de estas son las adaptaciones catabólicas. Vean ustedes cómo hay mayor degradación de los ácidos grasos que favorecen o son necesarios para la formación de las membranas a diversos niveles de los órganos del producto, del feto, ¿sí? Se utilizan para el desarrollo fetal, reproductivo, desarrollo del embrión, del desarrollo neurofisiológico cerebral, entre otras funciones. De tal manera que vean ustedes cómo el perfil de lípido también se trastorna, se modifica durante el embarazo en la mujer fértil. Y vean ustedes cómo al momento del embarazo, después de la concepción, existe un incremento sobre todo del perfil lipídico
caracterizado por incremento del colesterol total, de los triglicéridos y del colesterol de baja densidad, los cuales después del parto van a disminuir de manera significativa y se dice que estos niveles tienen que estar normalizados después de las 3 meses después de la gestación. Hay mujeres que sufren solamente una ligera elevación en el perfil o modificación en el perfil lipídico y disminuyen después del parto, más sin embargo en otras no consisten, no se presenta esta modificación y por eso hay que tomar niveles de colesterol aún después del parto en los 3 meses siguientes. Vean ustedes cómo entonces a las 6 semanas de gestación los niveles de lípidos disminuyen ligeramente en las primeras etapas, pero en los meses siguientes, en el segundo o tercer trimestre, se va a caracterizar por un aumento significativo de colesterol total, triglicéridos, HDL presenta un aumento y va a haber incremento paulatino de los niveles de LDL pequeñas y densas. Y como lo mencioné, estos niveles van a bajar después del posparto. Aquí tienen la otra etapa muy importante en la vida de la mujer, que es la menopausia. La menopausia pues se va a caracterizar por un descenso brusco de las hormonas estrogénicas, como lo vemos en la gráfica, como en la edad temprana, en la edad fértil de la mujer, en la edad reproductiva, pues los estrógenos, el estradiol, va a mantenerse en una meseta constante durante esta etapa, pero van a mostrar un descenso brusco en la posmenopausia, a partir de la menopausia y la posmenopausia, lo contrario que sucede en los hombres, donde el descenso es más paulatino y más gradual. Ven ustedes que este descenso en el perfil de los estrógenos pues va a caracterizar o va a ser causa de la alteración, una de las causas de la alteración en los niveles del perfil lipídico. Vamos a ver cómo las mujeres posmenopáusicas en relación a la premenopausia se van a caracterizar por alteraciones en este perfil, incremento de las proteínas de baja densidad, incremento de los triglicéridos también, del colesterol total y de las lipoproteínas de muy baja densidad. Vamos a ver cómo estos niveles se incrementan de manera significativa durante la posmenopausia y algo muy importante que quiero mencionar es que no importa de qué manera sea la menopausia, si sea natural, espontánea o si sea quirúrgica, cuando la mujer tiene que tener esta cirugía ginecológica con resección de ovarios e útero, o bien cuando la mujer presenta menopausia temprana. Cualquier condición asociada a la menopausia, o sea, la causa de la menopausia, va a ser causa de alteración en el perfil lipídico, sobre todo caracterizada por incremento de triglicéridos y lipoproteínas aterogénicas, como ya lo he venido diciendo. Muy importante mencionar con esto este detalle porque pues incrementa de manera significativa el riesgo de desarrollar enfermedad arterial coronaria. A raíz de los años se ha sabido que los triglicéridos son una variable factor independiente para el desarrollo de enfermedad aterosclerosa y todos aquellos niveles ahora, hoy en día, mayor de 150 incrementan el riesgo cardiovascular en la mujer y son causa de muerte cardiovascular hasta en un 37% de las mujeres. Vean ustedes cómo a mayor elevación de los triglicéridos por arriba en este estudio de 122 miligramos y mayor alteración del índice triglicéridos HDL, mayor de 2, pues estas mujeres se asocia a más del 10% del desarrollo de eventos adversos caracterizado por infarto al miocardio o accidente cerebrovascular. De tal forma que todas estas alteraciones del perfil de lípidos van a incrementar el riesgo cardiovascular en la menopausia, tanto de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular o muerte de causa cardíaca. Ahora bien, ya sabemos, para ir terminando y concluyendo, que toda aquella mujer con elevación del perfil lipídico, alteración, pues tiene que ser tratada. Una vez que ya sabemos que existe alteración del perfil lipídico, hay que estratificar el riesgo cardiovascular de la mujer. ¿Con qué escala de riesgo? Pues sabemos que no tenemos una escala de riesgo propia para que evalúe el riesgo cardiovascular de la mujer, más sin embargo, podemos mencionar la escala americana de riesgo del ACC-AHA, de las escuelas americanas de corazón, las cuales mencionan que en aquellas mujeres de riesgo intermedio o limítrofe, en estas mujeres para decidir
la terapia con estatinas, es necesario buscar los incrementadores de riesgo. Son las únicas que mencionan los incrementadores de riesgo. ¿Y cuáles son estos? Pues la existencia de estos factores de riesgo ligados al sexo femenino, que ya mencioné, como el embarazo, alteraciones del perfil de lípido del embarazo, los síndromes de ovario poliquístico, la presencia de enfermedades inflamatorias como artritis, lupus en las mujeres, y estas incrementan el riesgo cardiovascular. También, una vez ya determinado qué mujeres van a recibir estatinas, pues tenemos un semáforo que nos alerta acerca de que en qué grupo de mujeres no se debe de recibir estatinas, y estas son sobre todo en aquellas de bajo riesgo cardiovascular, como lo ven aquí en color rojo, y en aquellas que van a querer embarazarse o que quedan embarazadas, en las cuales hay que suspender el uso de estatinas. Y esto lo vemos cuando se mencionan en las guías americanas y europeas, que nos dicen puntualizan diversos escenarios específicos para las recomendaciones del uso de estatinas en las mujeres, que se debe considerar, por ejemplo, ciertas condiciones específicas de género, como la menopausia prematura, la diabetes gestacional, las alteraciones de lípidos del embarazo, y sobre todo también las guías europeas nos mencionan estas recomendaciones, haciendo hincapié en la prevención del uso de los fármacos hipolipemiantes, que no deben de ser administrados cuando se planifica el embarazo, durante el embarazo o en el periodo de la lactancia. Lo mismo pueden consultar en estas guías de la prevención cardiovascular en la mujer de la Sociedad Interamericana de Cardiología, que nos hace hincapié en la estratificación de riesgo, en la detección de los factores de riesgo específicos en la mujer, y que tengamos precaución para el uso de estatinas en las condiciones que ya he mencionado. Y bueno, no solamente son las estatinas, hay que esperar y tener cuidado y conocer cuáles van a ser las precauciones en la mujer, en todos estos grupos de terapias que están por desarrollarse, que van evolucionando cada vez más, que no solo van a ir dirigidas a la disminución de LDL, sino van a tener otros objetivos secundarios, como son el no HDL y la lipoproteína A, que ya mencioné, son factores de riesgo importantes en la mujer. ¿Cuáles serían nuestras conclusiones o los mensajes finales para llevar a casa? Pues primero mencionar que las mujeres experimentan definitivamente una serie de cambios hormonales a lo largo de la vida, ¿sí? Desde la edad reproductiva hasta la vejez, los cuales van a tener efectos significativos sobre el metabolismo de las lipoproteínas. Existen entonces diferencias en el perfil lipídico entre los hombres y mujeres desde la pubertad hasta la senectud, y la dislipidemia, por tanto, es un factor de riesgo prevalente a lo largo de toda la vida de la mujer, especialmente posterior a la menopausia. Los triglicéridos, cabe recalcar, son un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular, y no hay diferencias de género en cuanto al tratamiento, a excepción de las mujeres que quieren embarazarse o han quedado embarazadas. Pues con estos puntos para llevar a casa termino mi charla y quedo atenta a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Elevated low-density lipoprotein cholesterol, or LDL-C, is the most readily modifiable cause of ASCVD from the population health perspective. The liver regulates LDL-C levels by the expression of LDL receptors, which can clear LDL particles from the bloodstream. The number of LDL receptors available on the liver cell surface can be reduced by the production of certain proteins. Production of these proteins can be specifically halted by targeting the messenger RNA encoding for these proteins through a natural mechanism called RNA interference. Therapies called small interfering RNAs, or siRNAs, have been developed to harness the natural pathway of RNA interference. Inclisiran is the first and only LDL-C lowering siRNA therapy. Inclisiran consists of two strands, the guide strand and the passenger strand. The passenger strand is attached to a molecule called GalNAc that allows for targeted delivery of inclisiran, specifically to liver cells. In the cytoplasm, inclisiran binds to RNA interference machinery called the RNA-induced silencing complex, or RISC.
The risk detaches the two strands of inclisiran and retains the guide strand. The guide strand directs risk to its specific target mRNA. Once the complex has found its complementary mRNA, the mRNA gets cleaved, with one risk complex cleaving multiple copies of its target mRNA, thereby preventing the production of the respective protein. As mentioned previously, the respective proteins reduce the number of LDL receptors available on the liver cell surface, hindering removal of LDL particles. Consequently, inclisiran increases the number of available LDL receptors, which increases hepatic LDL-C uptake and reduces LDL-C levels in the bloodstream with a long duration of effect. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Adriana. Como les dije, una sesión imperdible. Dos temas de mucha vigencia y que no podían faltar en un diplomado de riesgo cardiovascular. Excelente, de verdad he aprendido mucho con los dos. Antes de continuar con las preguntas, yo quiero reforzar, y déjeme leerlo para no equivocarme, porque esta información es muy importante, luego de consultar con la mesa técnica del diplomado, cuáles son los próximos pasos para obtener el certificado. Nosotros, desde Alalip y con nuestros partners estratégicos, la Asociación Centroamericana del Caribe de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular y el Colegio Panamericano de Endotelio, no queremos que esto sea un curso más, queremos que esto sea un curso que tenga un trasfondo de seriedad, de ética y que garanticemos que las personas que tengan y obtengan el diploma de haber cursado el diplomado haya una garantía de aprendizaje y que definitivamente cambien la manera de hacer las cosas, de cómo enfrentar al paciente con dislipidemia, de la necesidad de ser más exhaustivos y más intensos en alcanzar las metas, las nuevas opciones terapéuticas, la importancia de conocer la visión actualizada del metabolismo lipídico, las nuevas drogas y cómo combinar. En definitiva, esos es los objetivos de aprendizaje de este diplomado y queremos garantizar, insisto, que las personas que lo cursen adquieran la suficiente destreza para poder ser considerados como expertos en lípidos. Entonces, fíjense los siguientes anuncios. Este igual se le va a mandar por escrito. Todos los que han realizado el diplomado sincrónico, es decir, viendo las clases en vivo, e igualmente los que lo han hecho en forma asincrónica, que no han podido ver las clases los días martes y jueves, sino cualquier otro momento, deben haber realizado, número 1, la prueba inicial, el pretest, y a partir del 15 de diciembre, del próximo lunes y hasta el 15 de diciembre, pueden o deben hacer el test postcurso y además haber asistido al menos al 80% de las clases y responder el 75% de las preguntas en la evaluación final, insisto. Tanto los que hicieron las clases en vivo como los que lo hicieron asincrónico porque no pudieron estar a la misma hora, deben haber, número 1, respondido el examen inicial, ese no tiene puntaje, pero el examen final, que es las mismas preguntas, pero para evaluar el aprendizaje, que estaba listo a partir del próximo lunes hasta el 15 de diciembre, deben haber respondido el 75% de la respuesta y haber asistido el 80% de los módulos. Aquellas personas que por X causa no pudieron presentar el primer examen o no hicieron el diplomado completo, gracias al apoyo estricto al financiamiento de Laboratorios Novartis y la colaboración de la Asociación Centroamericana del Caribe y el Colegio Panamericano de Endotelio, tienen la posibilidad de obtener certificado en las próximas 4 cortes que se van a hacer durante los próximos 5 meses. Es decir, el curso se va a repetir 4 veces en forma completa, en 4 tandas durante los próximos 5 meses. Las fechas son del 10 de diciembre hasta el 10 de enero, la segunda del 11 de enero al 11 de febrero, la tercera del 12 de febrero al 12 de marzo y la cuarta del 13 de marzo al 13 de abril. Igualmente, como
en esta fase sincrónica, deben presentar su pretest, que no tiene evaluación, deben presentar la evaluación final, que deben haber acertado el 75% de las preguntas correctas y deben haber asistido el 80% de las clases. De manera que espero poder que comprendan pues la seriedad que tenemos en Analip y la importancia de garantizar un aprendizaje y que obtener el diploma y presentar el diploma, obtener su diploma implica haber logrado los objetivos de aprendizaje. Y sin más, vamos a responder las preguntas. La primera dedicada a Daniel. Hay una pregunta que es muy importante, Daniel. Creo que si ha habido algo que ha habido mucho cambio entre las indicaciones, a qué pacientes, en qué momento, cuánto tiempo, cuál indicar, es el uso de los anticoagulantes posterior a haber tenido COVID una persona. Y que pregunta a un asistente que no se identifica que si es necesario medir dímero D para tratar, para utilizar o para suspender terapia con anticoagulantes después o durante la infección por COVID. Bueno, muchas gracias. Buenas noches de nuevo a todos y gracias por la pregunta. En términos generales, la anticoagulación con COVID, al inicio había pues una gran preocupación de los casos posibles relacionados con la anticoagulación como tal. La mayoría de data lo que nos muestra es que efectivamente el COVID tiene una manifestación protrombótica, pero no es que a todos los pacientes que tengan COVID van a tener necesariamente esta manifestación, igual que vemos infecciones virales en otros contextos clínicos. Los pacientes que tienen una indicación clara, sin ninguna duda, donde hay un beneficio mucho mayor que el posible daño o el posible riesgo de efectos secundarios, son aquellos que tienen un evento tromboembólico documentado. El dímero D se ha utilizado como un método, digamos, de pronóstico inicial en los pacientes y de valoración inicial, correlacionado con severidad y correlacionado con la posibilidad de tener que hacer un poco más de estudios para evaluar la posibilidad de tromboembolismo pulmonar como una causa de disnea en el paciente que se presenta con una infección con COVID. Para suspender el tratamiento, para quitar el tratamiento, realmente el dímero D no tiene una evidencia suficiente para poderlo hacer. El mayor valor pronóstico que tiene el dímero D es un valor pronóstico negativo, es decir, si el paciente tiene un dímero D normal, probablemente no tenga un evento trombótico asociado a la infección y probablemente tenga un riesgo menor de tener una complicación en general desde el punto de vista del COVID. Entonces, es una ayuda diagnóstica al inicio, pero para suspender el tratamiento, pues en realidad no deberíamos de utilizarlo como tal. Y su positividad tiene que ser evaluada al diagnóstico de todo el cuadro clínico, dado que, como bien saben, los cuadros inflamatorios en general pueden elevarnos también el dímero D. Sí, es importante considerar que realmente los usos de las distintas estrategias de anticoagulación, no quiero entrar en demasiado detalle para que no se nos vaya de la mano, es básicamente pacientes hospitalizados, pacientes encamados o pacientes que inclusive en el hogar tienen mucha inamovilidad, que no se puede, no es de rutina porque se ha demostrado en los distintos estudios que termina siendo mucho más riesgoso los problemas de sangramiento que los beneficios. Entonces, Adriana, quería hacer un comentario al respecto. Ustedes en el hospital que manejaron un gran volumen de pacientes, ¿cuál es tu opinión? No, sí, bueno, buenas noches a todos y gracias por la oportunidad. Sí, coincido con el comentario. Yo creo que más bien la anticoagulación pues sería para casos de COVID moderado a severo y podemos estar tranquilos en los casos de COVID leve, en los que no necesariamente necesitamos este tipo de monitoreo. Así es. Sí, una pregunta que hacen también, Daniel, en relación a la hipertensión. Tú hablaste de manera brillante el tema de la hipertensión y COVID, pero el COVID ha demostrado que primero hay pacientes que no eran hipertensos y se les descontrola la presión arterial, pacientes hipertensos que vienen bien controlados y se descontrolan. Ahora en el post-COVID,
luego que ese paciente pasa la fase convaleciente, esos meses posteriores, cómo manejar ese riesgo de hipertensión en el paciente en el post-COVID, que es un poco el objetivo fundamental de esto, el riesgo cardiovascular post-COVID. Sí, ahí digamos, sobre todo en pacientes que sumen algún otro factor de riesgo importante y dado que el COVID de alguna u otra manera genera una concientización, llamémoslo así, de la salud en general, por todo el impacto que ha generado a nivel mundial. Digamos que las personas que les dio COVID o tuvieron COVID de repente como que se volvieron a ver a sí mismas, a ver cómo estaba su salud. Creo que es un buen momento para hacer una evaluación en general de los factores de riesgo. Y como bien dices, la hipertensión es un factor que muchas veces aparece después del COVID, relacionado o no directamente, pues ahí podríamos tener algunos comentarios a favor o en contra, pero definitivamente creo que es una buena oportunidad para que el paciente no solamente regrese al consultorio para ser evaluado para ver todas estas posibles complicaciones post-COVID y que se haga una evaluación de la presión arterial. En la casa es uno de los mejores métodos, creo que es una práctica que tenemos que difundir de manera general, ¿verdad? Que las personas hagan control de presión arterial dentro de la casa, utilizando la forma adecuada, ¿verdad? Y eso es algo que se puede aprender con algunos cuantos minutos de enseñanza. Y los pacientes que ya eran hipertensos, pues enfocarnos de nuevo en que su control esté bien después de la infección. Recordar que el periodo de convalecencia pueden agregar algunos otros síntomas, incluso complicaciones de la misma enfermedad, que pueden de alguna u otra manera modificar el tratamiento que tenían, digamos, por una hospitalización o por una activación de su enfermedad o de la inflamación. Recuerden que al final de cuentas la enfermedad cardiovascular es una enfermedad inflamatoria como tal y el COVID pues también genera esa inflamación. Entonces son factores que se potencian y que sin duda alguna nos deben de hacer una llamada de atención, digamos, al paciente en ese post-evento, desde cuadros leves hasta cuadros ya pues los más severos. Sí, eso es importante, no guarda relación la severidad con el riesgo posterior. Una pregunta a los dos, respuesta breve. ¿Debemos comenzar a interrogar si el paciente tuvo o no COVID como un riesgo cardiovascular? Adriana. Yo creo que sí, sabemos cómo, ya bien lo dijeron, cómo se incrementa el riesgo cardiovascular en estos pacientes con COVID y aunque son pocos, pero hay diversos estudios en los que se ha demostrado por imagen cardiovascular cómo la incidencia de cardiopatía isquémica, de infartos demostrados por imagen, se ha incrementado en el periodo post-COVID o en este grupo de pacientes que han tenido la enfermedad. Entonces, yo creo que sí, debido a su estado inflamatorio y la disfunción endotelial que puede existir, pues también se sabe que acelera las lesiones ateroscleróticas que estaban latentes debido a la inflamación existente y condiciona un evento cardiovascular. Puede condicionar un evento cardiovascular en estos pacientes predispuestos. Así es. Para ti, otra pregunta, Adriana, que hace Ronald. Una pregunta muy importante responderla porque creo que eso necesita ser clarificado. La pregunta es múltiple. Número uno, ¿cuándo se necesita, cuándo se justifica dar hipolipemiantes en una mujer embarazada? ¿Qué hipolipemiantes? ¿Por cuánto tiempo? Y si se acompaña de hipertensión y o diabetes con alteración lipídico, ¿qué consideraciones debemos de tomar? Bueno, como lo mencioné, durante el embarazo está hasta este momento contraindicado el uso de estatinas debido a la probabilidad alta de efectos teratogénicos en el producto. Ahora bien, si la paciente incrementa de manera muy significativa, elevada, pues sabemos que de igual forma el riesgo que va a tener en mayor proporción va a ser el de una pancreatitis y debido a esto el tratamiento durante el embarazo puede hacer una aféresis de lipoproteínas. En el postparto, pues hay que llevar a cabo una buena monitorización. Si se supone que los niveles de lípidos, o no se supone, los lípidos empiezan a disminuir en el posparto, en la semana siguiente al posparto. Entonces hay que tener monitorizada mucho a estas mujercitas y si vemos que persisten
notablemente elevadas, pues hay que iniciar terapia con estatinas de primera instancia. Y si vemos de manera opuesta que los niveles van disminuyendo en una paciente, por ejemplo, que no joven, adulto joven, que tuvo un embarazo y que no se conocía con alteraciones de los lípidos, muy probablemente vaya a disminuir estos niveles y con el monitoreo podemos decidir si va a necesitar o no terapia. Si los niveles de lípidos van disminuyendo, entonces, en ese momento no daremos terapia hipolipemiante, más sin embargo, va a tener esta mujer un puntito rojo de alerta, porque sabemos que estas mujeres que tienen alteraciones de los lípidos durante el embarazo, muy seguramente en los años posteriores, cerca de la menopausia, van a tener el perfil lipídico alterado. Así es. Manejo inicial nutricional. Claro, nunca olvidar los estilos de vida. Comprender que los lípidos van a subir en el embarazo y de eso, hecho, hay algunos que plantean que eso tiene que ver con la preparación de la lactancia, del tejido de lácteo, y que eso va a bajar. Ahora, ¿cuándo son peligrosos y cuándo debemos referir para plasmaféresis o cuándo comenzar a utilizar resinas interquiamas? Dime un número, una cifra. Yo creo que hay que insistir primero con terapia dietética, cambios al estilo de vida, que sería en este caso en la mujer embarazada la dieta y algo de ejercicio. Yo creo que un nivel elevado de lípidos LDL durante el embarazo para dar una terapia de este tipo serían más de 500 a 1000. O sea, ya estamos hablando de un número elevado, pero necesitamos primero instalar los cambios al estilo de vida. Así es, así es. Una pregunta también importante que hacen aquí, tú hablaste de las etapas de las mujeres, en una joven adolescente en etapa menárquica o perimenárquica, el uso de estatinas es peligroso para su desarrollo sexual. No, bueno, yo no tengo mucha experiencia en este tipo de adolescentes, pero por ejemplo, las mujercitas pueden tener, como lo mencioné, varios poliquísticos y de hecho ya se está viendo mucha alteración de los lípidos, sobre todo en jóvenes, en adolescentes obesos con síndrome metabólico y el tratamiento de la dislipidemia en este tipo de jóvenes es muy similar con estatinas que al paciente adulto. Exacto. Otra pregunta, posmenopausia, reemplazo hormonal y terapia lipídica. Esto es una historia para un seminario completo. Sí, y es una pregunta, como decimos aquí, con tirabuzón. Siempre la terapia de reemplazo hormonal ha sido pues una pregunta muy controvertida y sabemos que hoy en día esta terapia de reemplazo hormonal tiene ciertas especificaciones en qué mujeres es candidata para recibirla y es lo que se llama la ventana terapéutica. Entonces, cuando la mujer cumple con estas especificaciones y se da terapia de reemplazo hormonal, hay que estar muy alertas porque seguro cuando sobre todo es terapia o es candidata a dar terapia combinada, mayor o menor dosis de ambos componentes, puede existir o seguramente va a mostrar elevación o alteración del perfil lipídico. Daniel, hablamos de anticoagulantes, ahora aspirina. ¿Cuándo dar aspirina, si es que hay que dar aspirina en el paciente con COVID? ¿Y cuándo hay que quitarla, si es que hay que quitarla? Bueno, que en realidad colocarla creo que no hay una evidencia suficiente como para empezarla en estos casos, ¿verdad? Esto sería una indicación, digamos, de prevención primaria y realmente no tenemos gran evidencia en otros contextos clínicos. Creo que el COVID no hace una diferencia significativa para iniciarla. ¿Cuándo quitarla? En realidad durante el proceso inflamatorio probablemente muy severo, en aquellos pacientes que tienen complicaciones más severas, probablemente la aspirina no nos genere mucha utilidad y obviamente en el caso de que haya alguna complicación de sangrado o que tengamos que iniciar anticoagulación concomitante por algunas de las indicaciones que ya se mencionaron, pues ahí tendríamos que eliminar la aspirina. Así es. Bueno, ya
hemos pasado la hora estimada para finalizar, que son las 8:30 de la noche, las 9:30. En algunos países son las 10:30 ya, y no queremos abusar del tiempo de nuestros alumnos. Adriana, muchísimas gracias como directora además de SEACPREVEN. Siempre es un honor trabajar contigo. Daniel, siempre ha sido nuestra ancla fundamental en Centroamérica. Esperemos seguir contando con tu trabajo. Y bueno, no me queda solo invitarlos a las personas que lo necesitan a hacer este curso de manera sincrónica. Recordar, el año que viene la cita de SEAC es en Panamá, 2023, el curso de el Congreso Latinoamericano más importante de Medicina Vascular. Y estén atentos a los próximos anuncios de la Academia Latinoamericana de Lipidología. Estamos preparando un diplomado en cardiodiabetología, un diplomado en enfermedad renovascular o cardiorrenal, que creo que es un tema muy importante, sobre todo ahorita con estas nuevas drogas para la diabetes. Hay mucha controversia si deben o no deben usarse o cómo utilizarse. En definitiva, hay mucho que aprender, mucho que enseñar y todavía mucho que interactuar. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Que tengan todos una feliz Navidad, que puedan compartir con sus seres queridos y que el año 2023 sea un mejor año para todos nosotros. Muchas gracias.